y nos dice que esta ramera está sentada en muchas aguas. Entonces yo quiero que veas cómo la palabra de Dios va a dar la interpretación de esto. Y la primera interpretación que yo quiero que veamos ahí es la que nos describe de quién es esta mujer. Y esto lo tenemos nosotros en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien, aquí nos describe que la ramera es una ciudad, pero es la ciudad gobernante. Sí. Es la que va a estar gobernando en ese periodo de tribulación. Eso significa que esta ciudad de este gobernante va a asentar él su propia religión, que es donde dentro de los personajes, cuando se describe, vemos que el anticristo va a exigir una adoración para sí mismo. Eso vamos a ver si tocamos un poquito dentro de los eventos, si nos da tiempo, para ver que el anticristo, uno de sus propósitos es recibir la adoración para él mismo. Entonces, aquí tenemos que es una ciudad y es una ciudad que va a asentar su propia religión, donde va a poner a todos a que prácticamente se le adoren. Muy bien, quiero que miremos la otra designación que tenemos con respecto a las aguas. Dice que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. En Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15, quiero que me lo leas por favor también. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Qué bonito, ¿verdad? Que la misma palabra se explica. Exactamente. Entonces no es un agua literal. Vemos aquí que entonces el agua que se simboliza ahí tiene una descripción. Y aquí es donde yo también quisiera también clarificar que las interpretaciones del simbolismo del libro de Apocalipsis no es antojadizo, sino que el mismo libro, la misma palabra te va describiendo en qué consiste cada simbolismo. Entonces no es un asunto, el libro de Apocalipsis es simbólico y entonces lo simbolizo todo. Sí. Pero eso es una interpretación alegórica, que la interpretación alegórica deja sin regulación. Es peligrosa. Es peligrosa. Es peligrosa porque entonces se puede decir cualquier cosa. Y ahí es donde los términos muchas veces son jalados, son mal puestos y se dice lo que no es. Entonces esto lo que necesita es paciencia para poder leerlo todo, escudriñarlo y entender, porque la misma palabra da las explicaciones. Cabal, y como bien lo vimos nosotros en el estudio que tuvimos con el doctor Zabaleta también, que ahí se sentó el sistema de interpretación que es gramático histórico, ¿verdad? Entonces, cuando usamos la gramática para interpretar la escritura, la misma gramática te dice qué es figura y qué no es figura, qué es simbolismo y qué no es simbolismo. No necesitamos inventar ni imaginarnos lo que cada una quiere decir. Sí, ese es el problema de ser muy místico. De ser muy místico. El místico se deja llevar mucho por el sentimentalismo. Es que yo siento. Claro. Y la verdad es de que eso es engañoso. No, y el místico también le busca interpretaciones escondidas. O sea, mira, esto no quiere decir aquí, lo que quiere decir es esto, pero no lo basa en la descripción bíblica, sino que lo basa en su propia comprensión o en lo que él cree con respecto a eso. Esas son las diferencias de lo que es el misticismo a lo que es realmente la interpretación correcta de la escritura. Bueno, como no podemos profundizar mucho en todo esto, entonces quisiera que viéramos ahora el quinto personaje. El quinto personaje. ¿Cómo, a qué personajes tenemos nosotros ubicados en este lugar? A los dos testigos. A los dos testigos. Estos personajes están descritos en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 3. Que quisiera que me los leyeras, por favor. Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas
ásperas. Bueno, si recordarás, este texto lo vimos cuando hablamos del tiempo que tenemos descrito en la palabra, y recordaremos que 1260 días son exactamente 3 años y medio. Esto significa que los testigos van a operar en los primeros 3 años y medio de esta tribulación. No lo podemos, por supuesto, profundizar totalmente, pero podemos ver que más adelante veremos lo que va a pasar con ellos, y posteriormente, digamos, ya cuando este periodo vaya terminando en sus primeros 3 años y medio, y quiero que miremos, por favor, qué va a pasar con ellos en el capítulo 11 y versículo 7, por favor. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Muy bien, aquí vemos que estos testigos son muertos. Cuando se habla de vencimiento, no se habla de el vencimiento espiritual sobre ellos, sino que sencillamente la bestia viene y los mata físicamente. Interesante que ellos van a estar en esos primeros 3 años y medio. Y me llama la atención, Tonito, porque hemos sido llevados en el arrebatamiento, y ahí el Espíritu Santo se va con nosotros. Se amarra re bien con el texto de 2 de Tesalonicenses, porque ni el anticristo se puede presentar antes de tiempo, ni tampoco los 2 testigos van a poder funcionar antes de tiempo, sino que, como dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién? El hombre de pecado, el anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este es el Espíritu Santo, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Quien ahorita está deteniendo que todo esto empiece a operar es el Espíritu Santo en la iglesia. En nosotros. Amén. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, pues el Espíritu Santo se va juntamente con la iglesia. ¿Y cómo es eso? Que Dios no deja al mundo desamparado. No deja desamparado a los que se van a quedar, ni deja desamparado a Israel. Correcto, porque deja a los 2 testigos operando en los primeros 3 años y medio. Aunque también valdría la pena clarificar que aunque el Espíritu Santo se va con la iglesia para dejar de operar como hasta ahorita está operando, opera desde cada persona, desde el interior de cada persona. Pero Él va a seguir operando como operó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que venía y se iba. Entonces, en este caso, viene y opera a través de los 2 testigos. Sí. Siempre la misericordia del Señor, aunque va cambiando sus maneras de hacer las cosas, no obstante, siempre los recursos están provistos para la conversión de cada persona. Así que estos 2 testigos van a ser los 2 instrumentos que Dios va a usar para seguir anunciando su evangelio durante los primeros 3 años y medio. Y la gran pregunta, ¿quiénes podrán ser ellos? Bueno, eso es algo que es bastante debatido también, porque se habla de que estos 2 testigos entonces son muertos, como ya bien se leyó, digamos, en el texto anterior. Entonces algunos vienen y se toman de la regla descrita en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces dicen, bueno, ¿quiénes no han muerto? La descripción bíblica. Entonces, Elías y Enoc, ¿verdad? Son los 2 que no han visto muerte, y como está establecido que deben de morir una sola vez, entonces creen que es Elías y Enoc. Forzan el asunto para que por fuerza tengan que venir a morir. Que exactamente. Ahora, Elías no tiene problema.
El problema está con Enoc y con otro personaje también que se adhiere, sacado de las características que se presentan en este texto que tenemos descrito de quiénes son realmente estos dos testigos. Y me gustaría que lo leyéramos para poder hacer esa relación que tenemos descrita ahí en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 6, por favor. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces se quiera. Muy bien, aquí hay dos características resaltantes. Una nos dice que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. ¿A quién tenemos nosotros de referencia en el Antiguo Testamento que hizo que el cielo dejara de llover? Oró y no llovió y oró para que volviera a llover. Fue Elías. Entonces Elías casa bien con la característica que tenemos aquí y casa bien con la regla de Hebreos 9:27 porque él fue trasladado de la tierra sin ver muerte. El problema lo tenemos con el segundo personaje, con que aquí prácticamente podríamos preguntarnos ¿qué registro tenemos nosotros en el Antiguo Testamento de quién convirtió las aguas en sangre? Y el registro que tenemos es de Moisés. Entonces ahora viene a competir Moisés con Enoc con la regla de Hebreos 9:27. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto? Ya en estudios anteriores hemos descrito que la regla de Hebreos 9:27 tiene su excepción. Cuando vimos la resurrección, las resurrecciones que Cristo hizo son la excepción de la regla de Hebreos 9:27, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero esta gente que resucitó murió 2 veces. Claro. ¿Verdad? Entonces, es una excepción. Y también nosotros, ¿verdad? Y también nosotros en el arrebatamiento. Que nos lleva el Señor vivos. Claro, si el Señor viene ahorita, el arrebatamiento de la iglesia prácticamente es nuevamente otra excepción a gente que no vamos a ver muerte nunca. Exactamente, de gente que no vamos a ver muerte nunca. Entonces, ese punto de la muerte no debe de ser el punto que establezca quiénes son los dos testigos en esto. Me llama la atención también que cuando vimos los estudios pasados, vimos que los que se aparecen con Jesús son Moisés y Elías, no Enoc. Correcto. Y aquí vengo yo precisamente a clarificar que Enoc no puede figurar dentro de lo que es este periodo, porque Enoc no es ninguna autoridad para el judío. Enoc, entonces, alguno diría, entonces Enoc se va a quedar sin ver muerte. Sí, pero es el prototipo del arrebatamiento de la iglesia, igual que muchos de nosotros que seríamos transformados sin ver muerte. Entonces, el referente de que no miraría muerte no es problema. No es determinante para establecer que no sea Enoc el referente de los dos testigos en la gran tribulación. Y si es Moisés, aunque algunos aducen de que subió al monte Nebo y de ahí Dios, quién sabe qué hizo con Moisés, aunque Judas sí establece que Satanás peleaba con el arcángel Miguel el cuerpo de Moisés, pero asumamos de que Moisés murió. No es problema de que regrese y vuelva a morir una segunda vez, porque ya tenemos referentes en la Biblia de personas que murieron, resucitaron y volvieron a morir. Cierto. Ahora, lo que sí es bien determinante son las características de los dos testigos. Los poderes que ellos van a tener. Los poderes que ellos van a tener. Entonces, el poder es para cerrar y abrir los cielos para que no lluevan y para poder convertir las aguas en sangre. Y estos dos personajes que hicieron esto en el registro bíblico es Elías y Moisés. Y la buena referencia que tú diste, que quienes aparecen en la transfiguración son exactamente Elías y Moisés. Bueno, ahí tenemos argumentos para que nos divertamos. Yo particularmente... Vamos a estar a la expectativa. A ver quiénes en realidad van a ser. Exactamente. Así que son nada más los puntos relevantes que queremos tomar en cuenta prácticamente dentro de lo que se da el asunto de los dos testigos. Y ahora vamos al sexto personaje. Vamos al sexto personaje rápidamente porque el tiempo se nos va muy rápidamente. Entonces tenemos ahora el sexto personaje identificado ahí como un grupo completo que se llaman los 144,000. Y yo le agregaría los 144,000
sellados, porque Claro. así es como los dice la palabra. Así es como se describe la palabra. De esto tal vez no vamos a profundizar mucho por cuestiones de tiempo, pero sí vamos a clarificar algunas cosas que tenemos en estos 144,000, porque básicamente quiero decirte que hay por lo menos unas dos dudas que se tienen con respecto, digamos, a estos 144,000. El hecho de que, en primer lugar, creen algunos que son los únicos salvos. Ese es uno de los elementos que se describe de los 144,000. Pero quiero que veamos, por favor, lo que nos dice Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3, por favor. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, dos elementos muy importantes, lo que tú ya tocaste, que son sellados en sus frentes. Entonces son 144,000 sellados con el sello de Dios, que eso iría en una contraposición a la marca de la bestia o al sello que la bestia va a poner en la segunda parte de la tribulación o a la mitad de la tribulación. El segundo elemento que quiero destacar aquí es que Juan dice que van a sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que ellos son siervos y no van a ser únicamente los salvos. Ellos son los que van a ser usados para predicar y para sostener a los judíos en la segunda parte de la tribulación. Ahora hay otro elemento muy importante que quiero que destaquemos de quiénes son estos 144,000, y eso lo tenemos en el registro de Apocalipsis 7:4, que quisiera por favor que me lo leyeras también. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy bien, y este mismo capítulo nos describe que son de las 12 tribus de Israel, pero dice 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de cada tribu. Así que aquí no hay lugar para que entre ningún gentil. Aquí es profesamente judíos. Y aquí se cae también la posición de otro grupo religioso que cree que los 144,000 se tienen todavía en el tiempo de ahora y que también pueden haber gentiles incluidos en este grupo. Pero aquí es profesamente judíos, y estos van a funcionar en la segunda parte de la tribulación. Y vamos a entrar entonces al último grupo referente de los personajes, y esto tiene que ver con el remanente fiel. Lo vamos a tomar del texto de Romanos capítulo 11 y versículo 5, hablando precisamente del pueblo de Israel. En el capítulo 11 de Romanos, Pablo está hablando de Israel y está hablando del endurecimiento de Israel, y ahora nos va a hablar del remanente que queda del pueblo de Israel. Y quiero por favor que me leas Romanos capítulo 11 y versículo 5, por favor. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Muy bien, Pablo aquí dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, el tiempo en que se va a dar precisamente este periodo de tribulación. Entonces, uno podría decir, ¿en qué van a consistir realmente ese remanente? Y se nos habla en Apocalipsis capítulo y versículo 15, que léemelo por favor. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Y el 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, lo que vemos aquí entonces es que Satanás es uno de los principales atacantes
del pueblo de Israel. Y nos dice que se fue a hacer guerra contra un grupo de judíos, donde lanza, digamos, de su boca un río, la tierra se abre, los traga y los protege. Este es el remanente protegido con carne y hueso de la tribulación, porque luego nos dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el remanente fiel en la gran tribulación es el grupo de judíos que va a ser protegido físicamente en este periodo y son los que van a pasar con carne y hueso al siguiente periodo, que es el milenio. Y ellos son los que se van a encargar de nuevamente repoblar la tierra después de este periodo, que vamos en el próximo estudio a ver qué es lo que pasa con todos estos asuntos que están pasando en este momento. Así que el remanente fiel es el grupo de judíos protegidos de carne y hueso, que van a ser cuidados en la gran tribulación. Tenga paciencia. Si en este momento alguna cosa no le queda totalmente clara, lo va a entender cuando, vamos a decir así, terminemos de armar el rompecabezas, que son las piezas faltantes de lo que viene en el futuro. Y en este momento solo diría, recuerden, nosotros estamos en las nubes. Aquí la gente se quedó en la tribulación. A la mitad de la semana o de la tribulación va a pasar eventos totalmente catastróficos, que ahí Dios va a cuidar a ese remanente fiel, ¿verdad? Correcto. Va a cuidar a los judíos. Ellos, a pesar de que estas cosas terribles se van a dar, el Señor les va a cuidar a ellos para que terminen, para que lleguen al final de los 7 años. Ahí por ahí le doy ideas para que usted se vaya ubicando qué es esto.